Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de formación en el contexto de una formación extraordinaria que tiene lugar en el marco de la Semana Mundial de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tiene lugar del 18 al 25 de enero con el tema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y este año quien la lidera es Burkina Faso. En esta ocasión, Renato Links va a compartir con nosotros un ensayo que escribió sobre el patriarca bíblico Job, que fue publicado en el libro Diversidad Sexual y Cristianismo en el siglo XXI, Espiritualidad, Teología y Política. Y en este artículo, en este ensayo, se hace un recorrido por el contenido y la estructura del libro de Job, que está reconocido no solo en el canon de la tradición judía, sino en todas las denominaciones cristianas. Y en este contexto podemos entrar en la historia del patriarca contemplada desde la teología queer, que es lo que nos ocupa en la formación de hoy. En este ensayo se identifica el sufrimiento que sufren las personas con diversidad sexual y de género con el sufrimiento de Job. Y en ambas situaciones se observa pues ese paralelismo, que es lo que va a analizar Renato. Bueno, Renato Links ya es un ponente habitual en las sesiones de formación de Crismón. Como sabéis, es traductor e intérprete, doctor en teología, profesor y escritor. Ha trabajado, entre otras cosas, como intérprete en el Parlamento Europeo, como profesor en la Universidad Bíblica Latinoamericana o también como investigador en la Queen's Foundation for Ecumenical Theological Education. En 2011 publicó el libro Biblia y homosexualidad, se equivocaron los traductores. En 2013 publicó en inglés Love Lost in Translation, que es El amor perdido en las traducciones, homosexualidad y Biblia. En 2018 escribió el prólogo del libro de Carlos Osma, Solo un Jesús marica puede salvarnos, reflexiones cristianas en clave gay. Y finalmente en 2021 publicó su libro Amores bíblicos bajo censura, sexualidad, género y traducciones erróneas, publicado por la editorial Dickinson, que ha sido su última publicación. Pues ya sin más preámbulos, le damos la palabra a Renato. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Alberto. Para mí es un gusto muy grande poder aportar mi granito de arena a esta semana de oración por la unidad de todos los cristianos. Y lo hago además con el gusto de compartir unas reflexiones sobre esta figura bíblica que hasta hace pocos años estaba ahí, pero no me resultaba muy cercana porque el libro es un poco complicado de leer y entonces pues me había leído 4 versículos y más o menos lo que saben muchos cristianos, ¿no? Pero en el momento en que me pidieron escribir un ensayo, no lo pensé tanto y pues vale, es un reto, es un desafío académico, vamos a ver cómo me sale. Y me acabó no solamente gustando, me enamoré de esta figura de Job, un poco contra todas las expectativas, pero ahí quedé. Y entonces hoy quiero pues compartir lo que para mí me parece más, no solo interesante, pero más conmovedor para el colectivo LGTB en la vida de Job, tal y como viene narrada en este libro tan antiguo, que es uno de los libros más antiguos de toda la Biblia. Y desde luego adaptando también mi criterio un poco a la situación en que vivimos nosotros hoy. O sea, que porque va en las 2 direcciones, uno va a investigar qué dice el libro y qué es lo que evoca en mí. Entonces, claro, hay como un diálogo entre el que soy yo y en mis condiciones y mi colectivo y lo que yo veo que hay en ese contexto en que se mueve Job en este libro, ¿verdad? Y ahora voy a dar el próximo paso, que es el de orden técnico, ubicar el archivo con las imágenes PowerPoint que acompañan un poco
mi charla. Exacto. Sí, lo sé, pero vamos a compartir primero. Sí. Y ahora, ¿se ve bien? Sí. Muy bien. El título que yo le he puesto es una cita del libro donde dice: yo sé que vive mi vindicador, y después vamos a hablar un poco de esta palabra, el patriarca Job y el colectivo LGTBIQ. Y como hemos dicho, esta pequeña presentación se ubica en medio de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y este lo consideramos un evento de formación teológica. Estamos el 21 de enero de 2024. Aquí está el índice. Voy a dividir. Así. Dividir la presentación como en tres partes. La primera parte voy a hablar dar una introducción a mi tema, luego hablar del preámbulo del libro propiamente dicho, que es lo que se lee en los primeros capítulos, luego un encuentro muy, muy doloroso entre los protagonistas. En la segunda parte, el conflicto que surge entre los protagonistas. En la parte quinta, el tema de la integridad, que es muy fundamental en esta parte. Y punto 6, el epílogo de la obra. Y en la tercera parte voy a entrar en un tema un poco más, digamos, actual. ¿Qué significa vivir en los márgenes? Reflexionando, tomando el libro de Job como punto de partida y mirando nuestra vida desde esta perspectiva. Punto 8, amigos y fariseos. Después voy a elaborarlo más. Punto 9, dos colectivos, que voy a poner como ejemplo de un análisis que uno puede aplicar en este contexto. Y punto 10, al final, unas conclusiones. Ahora, primero, la primera parte. Yo sé que vive mi vindicador. Introducción. ¿Dónde se ubica el libro? Pues se ubica en la parte más antigua de la Biblia, el llamado Antiguo Testamento. A mí me gusta llamarle el Testamento hebreo, porque como la inmensa mayoría de sus páginas están redactadas en hebreo, como lingüista me encanta pues enfatizar la parte lingüística. También para recordarle a la gente que la Biblia que ustedes leen en castellano, en español de hoy, es una traducción. Hay que recordarlo siempre. Bien. Antigüedad, o qué tan antiguo es, pues es bastante antiguo, por lo menos si suponemos que el libro de Ezequiel se escribió durante el exilio babilónico, en el siglo VI, antes de la era cristiana, de la era común. Pues en el Ezequiel 14 leemos en dos ocasiones esta frase: Noé, Daniel y Job, modelos de rectitud y de justicia. Así que si esta cronología es verídica y no lo sabemos, pero suponiendo que sea así, pues el libro de Job es anterior a Ezequiel, que ya pertenece a la parte antigua, así que por esto yo deduzco que Job pertenece a la parte más antigua de todos. El mismo libro, si lo miramos así muy por encima, tiene una estructura un poco compleja. 42 capítulos en prosa normal y corriente, que se lee así seguidamente, que a lo que estamos acostumbrados no hay ningún problema. Pero los 39 capítulos son poesía y siempre es difícil. Mucho más difícil la poesía porque los poetas recurren a las metáforas, dan inversiones de todo tipo y nos tenemos que poner mucho las pilas leyendo la poesía. Por eso la parte poética es la más complicada. De todas formas, estamos ante una obra maestra. El lenguaje es elegante, desde luego tiene un autor culto. La prosa, como les decía, es una parte muy pequeña, la poesía la mayor parte, el 90%.
Hay problemas de traducción, como siempre las hay cuando traducimos poesía, y la interpretación en esa parte se dificulta a veces, sobre todo en las metáforas, que son muy antiguas y a veces no se entiende, no se sabe lo que significan. Pero en general sí se entiende bastante bien el argumento de la obra, como vamos a ver. Pero ahora un par de aclaraciones, porque hay dos malentendidos muy difundidos en el mundo cristiano. Primero, lo de la paciencia y lo segundo, lo del Redentor. Y lo voy a comentar muy por encima porque exactamente se puede ahondar mucho más. Pero en fin, vamos a lo más importante hoy. Primera aclaración, la paciencia de Job. Algunas personas que ni siquiera han visto mi trabajo, cuando yo les menciono el libro de Job, sí, Job, el de la paciencia. Sí, digo yo, sí, pero está muy conocido ese término y resulta que no tiene mucho que ver con la obra. ¿De dónde viene la palabra paciente? Viene de la carta de Santiago. En otra parte de la Biblia, en la parte nueva, ¿verdad? El llamado Nuevo Testamento, en esa carta redactada en griego, hipomone, y se traduce a veces como paciencia y de ahí sale la noción de la paciencia de Job, pero viene de Santiago, no viene del libro propiamente dicho. Y otras traducciones ponen mejor la palabra, por ejemplo, fortaleza, aguante, perseverancia, constancia. Yo añadiría resiliencia, porque eso es realmente lo que leemos. Él no se doblega a pesar de las 1000 presiones, ¿verdad?, que ejercen sobre él. La segunda aclaración, Redentor. Ese versículo del capítulo 19 se traduce muy a menudo como yo sé que vive mi Redentor. ¿Y quién entre vosotros, ustedes, no piensa enseguida en Jesucristo? Y lamento decir que Job es bastante anterior a la era cristiana. Así que nos metemos en líos pensando en Jesús en este contexto. Porque claro, estamos tan acostumbrados, Redentor, Jesucristo. Sinónimos, prácticamente, ¿no? ¿Y quién no se acuerda de esa estatua gigantesca, ¿verdad?, que preside sobre el horizonte de Río de Janeiro? El problema es que si entramos en el texto hebreo de Job 19, versículo 25, la alocación se refiere a Dios, pero Dios del universo, no de ningún Cristo o ningún aspecto, Dios a secas. Y la palabra que se usa en hebreo es el que significa en español, en este caso por lo menos, tiene el significado de vindicador. Y vamos a ver qué es esto. El verbo vindicar, yo creo que es un poco anticuado, en español no se usa mucho hoy, pero buscando en los diccionarios veremos que tiene el significado de defender en el sentido jurídico a alguien, rehabilitarle su reputación para restaurarla. O sea, una actitud de defensa, de apoyo, ¿no? El que vindica, te apoya, te defiende. Que es otro sentido que el Redentor, ¿verdad? En fin, pero esto es lo que significa en el contexto de Job, y por eso la traducción acertada de este versículo sería: yo sé que vive mi vindicador, el que me defiende, el que me rehabilita, el que está de mi lado. Bien, ahora vamos a entrar en el texto propiamente dicho, donde yo llamo a esta primera parte que viene en prosa, o sea, como un cuento, prácticamente de hadas, incluso usa algunas fórmulas de las cuentas de hadas también, como el preámbulo a lo que viene, a la parte gruesa. Y en este preámbulo nos vamos enterando de quién es Job, ¿verdad? Nos cuenta el narrador que se trata de un hombre íntegro y recto. Eso ya lo dice desde el principio. Es rico, muy respetado en su comunidad. Y tiene 10 hijos y los quiere muchísimo. A mí me llama mucha atención el amor que tiene Job a esos 10 hijos, ¿verdad? Generosísimo con ellos, muy liberal, les da mucha libertad para hacer su vida y le preocupa mucho su seguridad y toma muchas precauciones para
para protegerlos. Además, y para esto hay que ir mucho más adelante, pero también en este contexto vale la pena decir que es como el patriarca ideal de alguna forma, ¿verdad? Porque es capaz de socorrer a las personas pobres y necesitadas que se le acercan. Y como él mismo dice, y ofrece hospitalidad a los viajeros que llegan a su puerta. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen que nos enseña, ¿verdad?, el gusto que le da compartir un tiempo con sus hijos, ¿verdad?, con sus 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. 7 hijos, y les permite a los 7 hijos organizar fiestas, ¿verdad? Y él no está presente. Entonces, me parece súper moderno este patriarca, ¿verdad?, que les se permite este lujo, ¿verdad?, de crear a sus hijos jóvenes que hagan sus propias fiestas. Y lo interesante también es ver que estos 7 hijos varones no son sexistas en el sentido de que dejan marginadas a sus hermanas. No. Las invitan siempre a su fiesta, a cada una de las 3. Bien. Esta imagen también es interesante para lo que sucede después, pero ya veremos. Vale. Luego pasamos a la corte celestial. Por eso también se ve un poco el estilo del cuento. Hay diferentes escenas un poco ficticias, pero interesantes. Y nos lleva el narrador a la corte celestial de Dios, donde aparece el acusador. No es el Satanás del cristianismo, ese malvado, ¿verdad?, que nos gusta vernos freír y arder, el infierno. No, este es el acusador, que tiene una función formal en la corte celestial, es el que acusa. Y luego otros se defienden, pero él acusa, a él le toca. Y eso sí, es mal pensado, cínico y bastante provocador. Hay que reconocerlo. Este es el Satán hebreo. ¿Qué pasa? Pues entonces, como Job le habla de Job, como Dios le habla de Job, has visto a Job, este hombre tan recto y tan maravilloso que vive en esta parte y tal. Entonces dice el Satán, lo escucha así como un poco de escepticismo, ¿verdad? Ya verás, si tú me das permiso para yo quitarle todos los privilegios y todos los bienes que él posee, ya verás cómo él cambia, ¿eh? Ya no será tan piadoso y tan respetuoso contigo, no, te va a maldecir a tu cara. Así habla el acusador. Entonces están un poco en esa discusión y luego dice Dios, acepta el reto. Esto es narración, pero en fin, es un poco curioso que Dios le deja. Y no dice, no puede ser. Bueno, pues vale. Pero Job está en tus manos, dice, pero eso sí, respeta su vida, no le quites la vida. O sea, le puedes hacer de todo menos eso, menos matarlo. Y luego, claro, de ahí, entonces, evoluciona el resto del libro. Y a partir de ese momento en que el Satán ya tiene el permiso, ping, ting, ting, así empiezan a llover los desastres, uno tras otro. Llega un mensajero a decir, ha ocurrido el desastre en tal parte, se ha quemado todo esto. Otro, mira, han robado unos ladrones que me rodeaban por ahí, han robado todo ganado. O sea, un desastre tras otro. Y uno peor que el otro, ¿verdad? Va perdiendo todo y se ha quemado incluso la casa donde estaban haciendo fiesta tus hijos. Y nadie ha sobrevivido, todos muertos. Por ejemplo, yo me imagino un tornado, ¿verdad?, que ha pasado y arrasa con todo, ¿no? Esa es la imagen que te da. Y entonces, claro, el pueblo de Job se queda ahí completamente estupefacto, pero responde de esa forma. Y quiero invitar a cada persona aquí presente a leer conmigo, es porque me parece que son muy evocadoras, ¿no? Y por eso también se ha hecho famoso, son muy famosas estas dos citas. Así que invito a todas y todos a leer conmigo. El Eterno ha dado y el Eterno lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Hemos de recibir acaso el bien de manos de Dios y no el mal? Muy estoicas, ¿verdad?, estas afirmaciones. Una persona, digamos que dolida, sí, pero estoica al mismo tiempo. Le duele, pero vamos, esa parece ser su actitud hasta este momento, ¿no?
Y luego llega la última desgracia. Habiéndole quitado todo lo que tenía, una enfermedad de las malas, ¿verdad? Porque se contagia, no sé qué sabe, pero una enfermedad de la piel dolorosa y que le pica todo. Y mira, ahí está con un pedazo de cerámica rascándose. ¿Y dónde está? Ya no puede vivir en su casa porque se le han quitado los desastres y como es impuro, debido a esta enfermedad en esta comunidad, ¿verdad? La gente se decía impura cuando tenían enfermedades tan visibles y tan fuertes y está al margen de la comunidad, está fuera de las murallas, en el lugar donde vierten las cenizas del hogar. Ahí está. O sea, de estar en la cúspide de la comunidad ha caído a la parte más baja que existe. Y ahí es donde aparece por primera y última vez la esposa de Job como personaje, ¿vale? Y entra en diálogo con él, porque claro, ella observa todo esto y le dices, y a ver si podéis leer conmigo. Aún sigues aferrado a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso de maldice a Dios y muérete casi como se hace eco de las palabras del Satán en la corte celestial, ¿verdad? Te maldecirás, ¿no? Y entonces algunos, yo también hasta fechas recientes, me imaginaba la escena de esta manera. Ella llega ahí y le dice, aún de verlas, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Como indignada o como un poco histérica o qué sé yo, agitada, desde luego, ¿no? Esa era la imagen que tenía, pero otra imagen sería esta. Una escena completamente diferente. Y me ha hecho pensar mucho. Me ha hecho pensar mucho en ella. Imaginémonos qué ha sufrido ella durante estos días, viendo desaparecer todo. Ella también era una señora importante antes. Ahora, ¿qué hace con su vida? Yo le veo en la cara la tristeza. Además le veo algo de ternura. Lo único que le queda es este hombre. Y que también se está yendo, ¿verdad? Porque a ella no le da mucha esperanza, ¿verdad? Lo ve miserable, ¿verdad? Ahí mismo. Entonces se le acerca para hablarle. Entonces, sí, le dice esa palabra, pero en otro tono totalmente distinto. Yo creo que llorando. Ahora viene un encuentro que es como la parte principal del libro. La noticia de estos desastres, claro, recorren toda la comarca. No tenían ni WhatsApp ni reporteros de televisión, pero de boca en boca las noticias cunden. Y llegan a 3 amigos que vivían en otra parte, separados incluso, se llamaban así, Elifaz, Bildad y Sofar. Entonces ellos se ponen de acuerdo, tenemos que ir, ¿verdad? Tenemos que ir a verlo, tenemos que darle el pésame y a consolarlo, y no es para menos, ¿verdad? Una situación de este tipo. Por algo somos amigos, ¿cierto? Entonces llega, y invito nuevamente a todas y todos los presentes a leer conmigo. Ya de lejos lo miraron sin reconocerlo. Empezaron a llorar a voz en grito, rasgando sus vestiduras y esparciendo al aire polvo sobre sus cabezas. O sea, una escena muy gráfica, muy del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando te cae una desgracia, la gente reacciona así, ¿verdad? Mostrando abiertamente el dolor psicológico que nos produce, ¿verdad? Este acto. Y claro, ellos no pueden otra cosa, porque lo que ellos ven no tiene absolutamente nada que ver con el Job que ellos conocían antes. Y ahí llegan y consternados se acercan, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mejor que hacen en todo el libro es esto. Se sientan en silencio y se quedan silenciosos
7 días, acompañándolo nada más. Es lo mejor que pueden hacer porque ninguna palabra suya puede igualar en la tragedia que tiene delante. Pasan los 7 días y al final, sintiéndose un poquito arropado, aunque venga un poco, suena un poco casi como chiste, ¿verdad? En esas condiciones, pero se siente acompañado, se siente apoyado, por lo menos por su presencia. Y luego empieza a hablar y habla con una maldición, maldiciendo el día. O sea, ahí nos damos cuenta de lo que siente, ¿verdad? Y por favor, lean conmigo. Conviértase ese día en tiniebla, apodérese de él oscuridad y sombras de muerte. No se junte a los días del año, ni entre en el cómputo de los meses. Un poco más adelante, continúa en el mismo modo de ánimo, ¿verdad? Y por favor, leemos. Estoy hastiado de mi vida, voy a dar curso libre a mis quejas, a hablar con la amargura de mi alma. Quiero decir a Dios, no me condenes, dame a saber por qué te querellas de mí. Y esto es muy interesante en el Antiguo Testamento. Cuando se sufre, se habla con Dios, ¿verdad? Los profetas también lo dicen a veces. Dios, de alguna forma, es responsable, lo tiene responsable. Y es una relación un poco compleja, pero vamos a verlo más adelante, porque aquí también un libro muy querido por la comunidad LGTB es el libro de Ruth, ¿verdad? Y ahí tenemos una escena también de mucho dolor, cuando a Noemí le ha muerto el esposo y sus 2 hijos y no le queda nada en Moab y quiere regresar. Entonces sus 2 nueras la están acompañando y se despiden, ¿verdad? Y Noemí les habla con las palabras, por favor. Hijas mías, mi pena es más grande que la vuestra, porque la mano del Eterno se ha levantado contra mí. Nuevamente, el Eterno, Dios, es el que me está haciendo eso. Pasamos ahora a la segunda parte. Y ahora entramos en un conflicto teológico bastante grueso. ¿Cómo es el conflicto? Ahora lo veremos. Las preguntas que levanta este pasaje, esta parte, son 4, incluso podrían ser más, pero serían estas, entre otras. ¿Por qué sufrimos desgracias? ¿Las desgracias son castigos de Dios? ¿Dios castiga siempre la maldad? Esa es una pregunta que plantea Job varias veces. ¿No sufren a veces las personas inocentes? Y como vemos aquí en la imagen, el debate se hace acalorado muy pronto. Por un lado, entre los 3 amigos, y Job por el otro. Ante estas lamentaciones de Job que acabamos de leer juntos, se sorprenden los 3. No esperaban oír estas palabras de su boca en estos momentos. Y entonces le van respondiendo cada uno por su turno. Yo me imagino que primero el mayor, luego el mediano y luego el más joven, respetando las jerarquías del mundo antiguo. Y lo que no comprenden es su falta de arrepentimiento. O sea, esperaban ver otra cosa. Contrición, arrepentimiento, ay, pobre mí, soy pecador, Dios me está castigando mucho por ser tan malo como soy. Pero no, él responde más bien con las palabras que acabamos de leer, quejándose, ¿verdad? Y esto lo he puesto también un poco en negrita o en negrita violeta en este caso, porque no hacen lo que se suponía que iban a hacer. En ningún momento a lo largo del libro proceden a consolarlo. Y eso que era la finalidad de su visita. ¿Se acuerdan? Darle el pésame
y consolarlo, y no lo consuelan. Y empiezan a arguir, discutir. Esto es lo que se hace, que es otra cosa. Y Job insiste, ¿por qué sufro si soy inocente? Y ellos contestan, el sufrimiento es siempre una represalia o un castigo por algún pecado. Eso lo sabe todo el mundo en este contexto en que viven ellos, ¿no? ¿Y por qué se sienten tan seguros? O sea, son dos polos opuestos, ¿verdad? Pero ellos se sienten muy seguros porque ellos han aprendido a acatar la teología de la retribución. ¿Y qué dice la teología de la retribución? Pues dice, a la persona justa, Dios la recompensa, a la persona pecadora, Dios la castiga. Así de sencillo, ¿vale? Todo blanco o negro. Y Job y sus visitantes, ¿verdad?, han recibido la misma educación, comparten. Job también la ha tenido. Esta filosofía la aprendió en su juventud. ¿Y qué dice la teología de la retribución? Por Proverbios nos da una serie de ejemplos, así que por favor lean conmigo. Los impíos serán cortados de la tierra y los traidores serán desarraigados de ella. La tormenta golpea a los malvados. La maldición del Señor está sobre la casa de los impíos. El que persigue el mal morirá. Ten por seguro que los malvados no quedarán sin castigo. Al pecador le persigue la desventura. Entonces, claro, eso es lo que tienen en la mente los amigos, observando a Job. Él está así, significa que ha hecho algo. Algo habrás hecho, ¿verdad? Eso es justamente la actitud, ¿verdad?, que vemos en esta imagen. Estos amigos siguen la ortodoxia teológica, ¿verdad?, que se enseñaba en aquel entonces, y opinan por esto, como Job no reconoce ninguna culpa, ningún pecado, opinan que él es arrogante, hipócrita y mentiroso, y se lo dicen a la cara. Pues realmente podemos decir que abandonan la amistad, porque como no lo consuelan, se supone que un amigo te consuela cuando te va mal. Entonces dejan a un lado totalmente la amistad. Y entre ellos y Job surge una brecha, yo diría que insalvable, porque se van separando a lo largo de esta discusión. ¿Sabes? Entonces voy a dejar en unos minutos estas preguntas en la pantalla para que las mediten, para que las meditéis. Y mientras tanto yo voy a dedicar 3 minutos a tomar un poco de agua y luego volvemos a la tercera parte. Así que que nadie se vaya muy lejos, vamos a volver a los pocos minutos, ¿vale? Pero se puede comentar entre vosotros, entre ustedes, lo que queráis durante este rato. Solamente conmigo no.
Bien. ¿Alguna duda o alguna cosilla que debo yo aclarar antes de proseguir? No. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces vamos a lanzarnos. Ya. Perdón. ¿Por qué desde el punto de vista patriarcal? Así, ¿no lo entiendes? ¿Por qué? Perdón, ¿qué ¿Por qué desde el punto de vista patriarcal? ¿Por qué? Pues yo uso la palabra patriarcal con Job porque se parece en diferentes medidas y en diferentes sentidos a los 3 patriarcas, digamos, del Génesis: Abraham, Isaac y Jacob. Y como además es cabeza de una familia importante, rico y poderoso, se parece probablemente mucho a Abraham y a Jacob y tal. Así que yo por eso yo le aplico ese título. Nadie me lo ha obligado a hacer, pero justamente por su parecido con los patriarcas del Génesis, me parece que es un término que le va bien. Y también por lo que vamos a ver más adelante, cómo se aparta incluso de los otros patriarcas. Se parecen por un lado mucho y por otro lado también se aparta del modelo patriarcal. Así que de eso vamos a comentar. Sí. Bien. Integridad. Esta es una palabra esencial en este libro. Entonces, claro, ante esas acusaciones, ¿verdad?, de los amigos que le están señalando con el dedo y seguramente tú has pecado y eres hipócrita porque no quieres confesar lo malo que has hecho y por eso Dios te está castigando, bla, bla. Ante eso él responde: no he examinado a fondo mi conciencia. No he cometido ningún pecado que merezca represalias divinas. Y claro, les duele ver cómo responden, porque no quieren escucharlo, más bien imponerle una opinión suya, pero no le escuchan. Y por eso les llaman, y me parece muy acertadamente, malos consoladores. ¿Verdad? Job no menciona al Satán, así que esto me ha llamado un poco la atención, porque el narrador coloca al Satán al principio, ¿verdad?, porque el Satán es el que orquesta todos estos desastres con el permiso divino, y Job no lo menciona, así que nosotros sí, los lectores sí, ¿verdad? Sabemos, pero sí intuye, y tiene hasta cierto punto razón, intuye que Dios está en esto, ¿verdad? Porque Dios le dio permiso a Satán para hacer todos estos infortunios, ¿no? Y sabe que de alguna forma que Dios está detrás y se queja ante él, ¿verdad? Y quiere saber el motivo, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Buena pregunta. Y se dirige ante todo a Dios pidiendo justicia. Trátame con justicia, por favor. Me parece muy injusto todo. De todas formas, vemos en la discusión entre él y los amigos que Job rechaza. Ya no comparte la teología de la retribución porque no es aplicable a él, ¿verdad? Él ha sufrido las de Caín, ¿verdad?, sin haber cometido ningún delito, y mira por dónde. Así que la teología de la retribución para él es basura. Ya no le sirve para nada. También es interesante tomar nota que mantiene su fe a pesar de todo lo que pasa. Algunos otros habrían renunciado, como decía el Satán, de maldecidad y todo esto, pero no, mantiene su fe y toma a Dios como testigo, ¿verdad?, de su inocencia. Y aquí es donde figura esta frase que me parece esencial, casi la más, para mí la central, de una de las dos centrales de la obra. Yo sé que vive mi vindicador, ¿verdad? En medio de su desgracia, clama al Dios vivo, sin renunciar a su fe, pidiendo justicia. Y la otra frase que me parece importantísima también en esta obra, tiene la conciencia limpia. Lean conmigo, por favor. Hasta que muera, no dejaré que me limpie de mi integridad. Y eso lo estamos viendo.
los tres amigos presionándole uno tras otro y él se resiste. No, y no, y no. No permitirá que le quiten su integridad. A mí me emociona esta parte. Porque está no solamente en minoría, pero está en franca desventaja, ¿verdad? Social, cultural, físico, en todos los sentidos. Y aún así, ¿verdad? Mantiene su integridad. Ahora pasamos a la última parte de la obra, el epílogo. Porque al final de todo esto, ¿verdad? Que se alarga, ¿no? Ese debate, esa discusión se alarga, ¿no? Y al final, después de tanto ser invocado, Dios interviene con un discurso. Y luego, al final de su discurso, critica, y muy severamente, a los amigos de Job, que no han hablado la verdad, lo dice, ¿verdad? Y le da la razón a Job. Job es el único justo en esta discusión. Y como recompensa, restablece la vida de Job, del patriarca, con bendiciones aún más grandes de las que tenía al principio. O sea, termina siendo más rico y más bendecido de lo que antes vivía. También vemos ahí un poco el modelo cuento de hadas, ¿verdad? Que la estructura del libro empieza aquí con la riqueza, luego la desgracia, otras veces salimos con la felicidad y todo esto. Pero es una obra literaria, desde luego, pero llena de contenido, ¿verdad? Filosófico y teológico. Y ahora pasan cosas también muy curiosas, porque en este epílogo aparecen varios personajes que antes no hemos visto, familiares de él, que seguramente han estado ahí mirándolo, pero de lejos, porque como era impuro, ¿verdad? No se acercaban mucho, pero ahora sí se acercan, porque se cura de la enfermedad, ¿verdad? Sale con la piel limpia y se acercan todos los familiares de él y ellos sí lo consuelan. Ellos sí le dan consuelo. Y le nacen nuevamente, no sabemos de qué mujer, si de la misma o de otra, no se sabe. Pero en fin, lo importante es que le nacen 7 hijos varones y 3 hijas. Pero no se queda ahí, no es una simple repetición de la primera parte. Aquí pasa una novedad que a mí me llama mucho la atención. Como decimos, se le restituye la familia, ¿verdad? Le nacen estos 10 hijos. Pero aquí pasa una cosa curiosísima. En el preámbulo también se veían a 3 hijas, pero no se sabe su nombre. En el epílogo salen 3 hijas, pero aquí sí son nombradas, y los varones no. De pronto ella sale delante de sus hermanos varones. Algo le ha pasado a Job a lo largo de toda esta tragedia que ha vivido. Algo ha madurado en él. Reconoce a sus 3 hijas de una forma extraordinaria. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. No había en toda aquella tierra mujeres más hermosas que las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Da un paso muy novedoso para un patriarca que vive en una cultura androcéntrica, ¿verdad? Donde manda el varón y la mujer secundaria o tercero lugar. Aquí no. Algo ha sucedido en Job a lo largo de esta obra, ¿verdad? Ve a sus hijas con otros ojos que en la primera vuelta. Las ve como personas con los mismos derechos que sus hermanos varones. Y por último, vamos a mirar brevemente Job como un espejo del colectivo LGTB, IQ+, etc. Yo uso LGTB para abreviar. Hay que economizar un poco el lenguaje. Y vamos a abrir 2 minutos de qué significa vivir en los márgenes. ¿A qué me refiero? Sí. Aquí hay un tema de marginalidad geográfica, porque Job, se nos dice al principio del libro, vive en la tierra de Uz. Y es una ubicación indefinible hacia el oriente, pero nadie sabe dónde.
porque no es una tierra, no es un país reconocido por los historiadores. Lo que nos indica el narrador que se trata de un lugar que está fuera de los confines de Judea e Israel bíblico. Es un lugar un poco lejos, ¿verdad?, de donde vivían los israelitas. Y por eso el narrador puede hablar un poco con más libertad de algunos temas que a lo mejor si vivieran en Judea se sería un poco limitado, ¿no? Pero entonces lo ubica en un lugar un poco indefinido. Pero también es cierto que hemos visto en el libro que Job ocupa, por lo menos en una buena parte de la obra, una posición marginal, ¿verdad? Lo marginan, lo expulsan de la ciudad y lo colocan fuera de los muros. Posición marginal. Y miremos entonces desde esta perspectiva la vida de muchas personas LGTB. ¿Cuántos no viven hoy por hoy en los márgenes? ¿Cuántas personas LGTB no viven refugiadas en un territorio indefinido? ¿Cuántas personas LGTB no viven lejos de su hogar de origen? De su lugar de origen. ¿Y cuántas no viven en el exilio forzoso? Hemos visto cómo Job cae en la marginalidad total, ¿verdad? En medio de todo, lo pierde todo, incluida su posición social. Al enfermarse se hace impuro, queda excluido de la buena sociedad y queda relegado a estar en el vertedero de las cenizas, en el lugar más pobre y humilde imaginable. ¿Y qué pasa con las personas LGTB? Pues lamentablemente vemos también que muchas que salen del armario se exponen a acoso, a persecución, a violencia, a la exclusión social y algunos a sobrevivir en la calle. Ahora unas palabras sobre los conceptos de amigos y fariseos. Los amigos de Job hemos visto, ellos creen saber perfectamente lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Y no ven la realidad de la persona que tiene delante y cómo sufre. Lo ven al principio, pero luego a lo largo del debate se les olvida totalmente y empiezan, ¿verdad?, con sus propias ideas. No respetan la conciencia del patriarca, ¿verdad? No le hacen caso. Ellos creen ser los poseedores de la verdad y tratan a Job como si fuera inferior a ellos, y antes que se suponía que estaban al mismo nivel. La ideología, en este caso, desplaza la empatía. A mí me gusta usar la palabra fariseísmo cristiano, aunque suena un poco a contradicción bíblicamente hablando, pero es que me sale así. Los fariseos de hoy en el cristianismo prosiguen de alguna forma la labor de los amigos de Job, hablan del mismo lenguaje prácticamente. Ellos creen saber perfectamente lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Y creen saber perfectamente lo que necesita la persona LGTB, ¿verdad? Mejor que yo mismo. Y los fariseos no nos observan ni nos escuchan objetivamente. Eso es evidente para yo creo que todas y todos, ¿no? Convierten en patología la orientación sexual y afectiva congénita de todas las personas como nosotros, ¿no? No respetan nuestra conciencia y, como si esto fuera poco, ignoran totalmente las ciencias humanas, como si no existieran. Además, los fariseos cristianos no respetan la conciencia de su prójimo LGTB, no ven el sufrimiento de las personas LGTB perseguidas. Aquí también la ideología desplaza la empatía.
Y por último, 2 colectivos. En torno a las personas LGTBIQ+, muchas cosas han cambiado y están cambiando, gracias a Dios, pero, como todos y todas sabemos, en alguna parte del mundo predominan la incomprensión, la ignorancia y el prejuicio, por no hablar de cosas peores. 2 colectivos, tradicionalmente ignorados o relegados al olvido. Este es uno que yo no le había puesto mucha atención, pero en un foro europeo de grupos cristianos LGTB, hace pocos años salió una chica británica y dio un taller sobre los bisexuales y aprendí un montón de cosas ahí. Y entre otras, el colectivo bisexual es el segmento de la sigla LGTB, con la letra B, que es más grande, médicamente. Más personas en todos estos colectivos se definen como bisexuales que ningún otro grupo, cosa que no sabía yo. Pero también es el más invisible en muchos sitios, ¿verdad? Faltan en muchos discursos sobre la sexualidad humana referencias a la bisexualidad, porque todos estamos acostumbrados a la homosexualidad y todo eso, pero la bisexualidad es un poco incómodo, ¿no? No entran ahí, ¿no? Entonces la bisexualidad brilla a menudo por su ausencia en los debates sobre la diversidad sexual y de género en la Biblia y en las iglesias ni hablar. Tema tabú, en la inmensa mayoría. Entonces, el colectivo bisexual se enfrenta con una serie de problemas, con incomprensión y censura incluso del entorno y muchos prejuicios. Yo he escuchado unos cuantos. Y las consecuencias no se dejan esperar. Tienen índices muy elevados de depresión y hasta de suicidio. Yo no sabía que el índice de suicidio en el colectivo bisexual es más elevado que en el colectivo gay. Y será por esta falta de reconocimiento y respeto. No van a un lado con la persona gay y no se sienten enteramente cómodos y van con los heterosexuales y tampoco. ¿No? O sea que están en esa tierra de nadie que les afecta su bienestar espiritual. Y luego el otro colectivo que también me parece muy aplicable en este sentido, muy pertinente, es el de las personas trans. Como en el caso de Job, el tema de las pérdidas graves es constante en la vida de muchísimas personas trans. Corren riesgos como rechazo, ruptura matrimonial, el cese de contacto con amistades, colegas, empleo, la familia y hasta con sus hijos. Y estas pérdidas pueden ser extremas, repentinas y devastadoras. Sufren las personas transgénero muchísimas situaciones, momentos de ignorancia, incomprensión, disgusto, repugnancia, rechazo, odio, violencia. Y en algunos ambientes les echan a ellas mismas, ¿verdad?, la culpa. Les dicen, bueno, si tú hubieras actuado de otra forma, no te verías en este problema. Y esta circunstancia se hace eco, porque eso también sucede en el libro de Job. En varios momentos, como él no cede ante sus argumentos, ante sus presiones, bueno, algo te pasa en tu carácter, deja mucho que desear, o sea, le están presionándolo también por ese lado. Tú no eres una persona normal. Y en el contexto transgénero, cuando a las voces críticas les faltan argumentos sólidos, recurren a veces, como los amigos de Job, a la táctica de sembrar dudas, ¿verdad?, sobre la integridad y carácter de la persona objeto de su atención. Y las personas trans sufren fases de profunda depresión y desesperación, como también lo hemos visto en la vida de Job. Y luego, ¿qué pasa en las iglesias? Pues nuevamente,
¿verdad? Yo creo que la mayoría no tiene ni idea de cómo abordar esta temática de una forma sensata. Y en muchos sitios la gente se apoya en la sabiduría tradicional, con los propicios y las hipótesis de siempre, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus ideas, ¿verdad? Y si se te presenta una persona trans y estás en una iglesia, entonces, claro, y te pide un poco de ayuda, entonces tú le sueltas tus prejuicios y tus ignorancias y que no sirve para nada. Algunas iglesias tratan de integrar en su vida a las personas trans, eso sí, he visto varios ejemplos, pero no siempre sale tan fácil, porque al igual que los amigos de Job, no intentan realmente comprender bien a esta persona que tienen, de verdad, de carne y hueso, la que tienen delante. Y por último, estamos ya terminando, 10 conclusiones. 1. La teología de la retribución prevalece en varias partes del Antiguo Testamento. 2. El libro de Job rechaza la teología de la retribución. No solamente Job como personaje, pero el narrador también se ve claramente. Todo el libro es un argumento en contra. 3. Job se lamenta amargamente de su tragedia. 4. Como los salmos de la Biblia y como el libro de las lamentaciones, el libro de Job ofrece un espacio para la lamentación y el desgarro. 5. Job no renuncia a Dios, sino que acusa a Dios, reta a Dios, apela a Dios y toma a Dios como testigo. 6. Job no se deja intimidar por el entorno, sino que mantiene su integridad. 7. Al final, Dios le da la razón a Job y critica severamente a los amigos ortodoxos. 8. La teología de la retribución sigue presente en el cristianismo de hoy, en la forma de lo que llamamos fariseísmo. 9. A las personas LGTBI, Job nos invita a mantener la fe en Dios, no dejarnos intimidar por las voces críticas, escuchar nuestra conciencia. 10. Es un poco atrevido, pero ¿por qué no? Decir que el libro de Job es un precursor literario y bíblico del movimiento feminista, como en el caso de la segunda caña de hijas de Job, ¿verdad? Y de la liberación LGTBI, porque nos enseña de forma espléndida el camino. Y aquí termina la presentación. Yo sé que vive mi indicador, el patriarca Job y el colectivo LGTBI. Y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Renato, por esta interesante e ilustradora charla a propósito del patriarca Job. E igualmente, muchísimas gracias por hacer ese paralelismo con las personas LGTB y con el colectivo de diversidad sexual y de género. Pues con esto damos terminada la grabación y muchísimas gracias. Os invito a un nuevo aplauso.